nos enriquece el examen clínico, nos aporta el punto de vista de la vía aérea, nos aporta de algunas lesiones que pueden haber a nivel del tórax, no sé, derrames pleurales, neumotórax, hemotórax, o sea, tiene una variedad, una cantidad de información que nos puede aportar el ultrasonido. Obviamente, la mayoría de las veces podemos contar con ultrasonido en un ámbito más bien intrahospitalario, en un servicio de urgencia o en una unidad de cuidados intensivos. Siguiente. Toda esta primera mirada de la evaluación primaria, esta evaluación primaria que hacemos en el prehospitalario, en el intrahospitalario, va a llevar a una segunda evaluación, que es la evaluación secundaria, que no es el tema de esta clase. Antes, está bien, pásala nomás, Fanny. Antes de hablar de la evaluación y definir A, B, C, D, E, hay que hablar de algo que es fundamental, que es la evaluación de la escena. Y para la gente que ha trabajado, yo trabajé 5 años en el SAMU, la información que entrega la evaluación de la escena es fundamental, porque esta nos habla de las condiciones en las que ocurrió el accidente, nos habla de la cinemática, nos habla del número de pacientes que pueden estar involucrados, incluso nos puede destinar cuánto recurso yo tengo que ofrecer a este evento traumático. Cuando yo les digo, oye, chocó a alta energía un vehículo, dos ticos chocaron a alta energía, uno se imagina qué pudo haber pasado y piensa, oye, a lo mejor van niños en este accidente, irán con cinturón, irán con la silla. Distinto es si yo les digo que chocó este mismo autotico con un camión. Ya me entrega información, es solamente la información que me están entregando y ya me dice que qué pudo haber ocurrido. ¿Habrán sobrevivientes? Es la primera consulta del vehículo menor. ¿Ya? Esta escena nos dice mucho. Primero, se ve que hay lluvia, hay un asfalto que está mojado, es una colisión múltiple, se ven vehículos que son vehículos menores, se ve que es tiene una cinemática de alta energía, ¿cierto? Entonces también me puede enfocar en decirme cuántos pacientes hay involucrados. Ahora, de la evaluación de la escena tiene tres pilares fundamentales. La primera es la seguridad del personal que va a atender. Cuando yo hablo de una escena segura, esa escena segura involucra que yo trabajo con otros compañeros, además que yo trabajo con otras instituciones. ¿Cuáles son estas instituciones? Carabineros, bomberos, el SAMU. El primer respondedor generalmente tiene que trabajar en una escena segura. O sea, yo no puedo entrar y esperar que no me vaya a pasar nada si hay un vehículo que está en llama o si hay derrame de combustible en un camión que a lo mejor se volcó en una carretera. Tengo que esperar que la escena sea segura para los rescatistas. ¿Ya? Esto es fundamental. La primera es la seguridad de quienes van y dan la primera respuesta. Siguiente. Como bien les dije yo, la evaluación de la escena tiene tres actores fundamentales. Lo primero es la seguridad. Se evalúan todos los peligros posibles. La escena, que se evalúa la escena para determinar cuál es la cinemática del trauma. Y dentro de la cinemática es una clase súper rica. Yo no sé si ya la tuvieron, pero la cinemática me habla de la energía que está involucrada en el accidente. Y esa energía además me habla de las lesiones que puede tener nuestro paciente, nos hace sospechar. Porque recuerden que la evaluación primaria es más bien clínica. Yo no cuento con tantos instrumentos para poder realizar la evaluación primaria. ¿Ya? Otra cosa importante es que la situación, o sea, yo tengo que observar la cantidad de pacientes y las condiciones en las cuales estos se encuentran. Son adultos, son pacientes geriátricos, son pacientes pediátricos, es una mujer embarazada que sufrió el trauma. Esas cosas son fundamentales, porque además nos permiten tomar decisiones posteriores en relación a dónde yo voy a dirigir a estos pacientes una vez que yo evalué mi escena, apliqué mi evaluación primaria, determiné los riesgos potenciales, manejé estos riesgos potenciales y después tengo que trasladar. ¿Ya? Siguiente. La evaluación primaria, como bien dije yo, es de aspecto clínico. Yo tengo mis manos, mis ojos para poder evaluar. Esto se hace en algunos segundos. ¿Y qué me permite evaluar? Lesiones potencialmente letales, cuáles son las características de esta lesión, prioridades en el tratamiento, y por eso es que yo partí diciendo que la evaluación primaria es jerárquica. Es A, vía aérea, B, ventilación, C, circulación, D, el déficit y E, la exposición. Y voy a ser súper majadera y repetitiva en esto porque es fundamental que se siga el orden jerárquico.
Por eso es que me habla de la prioridad en el tratamiento. Voy a evaluar funciones vitales básicas. Probablemente cuando evalúe o haga mi evaluación primaria no voy a contar más que con mis manos y mis ojos. Entonces yo voy a evaluar el cómo se encuentra el paciente. Este es un paciente que tiene pulsos presentes, dónde están estos pulsos presentes, son radiales, son morales, pulsos carotidios. Eso también me puede orientar incluso a estimar una presión arterial, porque muchas veces no voy a poder bajar un manguito para poder hacer mi evaluación primaria. Me permite medir el nivel, si es que hay alguna obstrucción de la vía aérea, me va a permitir además, no sé, hay sangre en la boca, hay vómito en la boca, hay alguna asimetría del punto de vista neurológico, alguna anisocoria. Es una evaluación tan rápida, me permite el higiene capilar, la temperatura, todo esto me aporta en mi evaluación primaria. Y lo que yo me demoro en hablar, probablemente en la evaluación primaria va a ser súper rápida, porque yo voy a mirar muy rápido y voy a identificar lesiones o voy a sospechar de acuerdo a la cinemática qué lesión puede tener el paciente. Y de acuerdo a esto me va a permitir realizar intervenciones que sean atingentes. Siguiente. Ya, dicho esto, entonces, súper claro que el ABCDE me va a permitir evaluar lesiones potencialmente letales. Vamos a estas lesiones potencialmente letales. Siguiente. En la vía aérea, tal como comenté, la vía aérea va con su apellido, que es control de columna cervical, ¿cierto? Y en la vía aérea es súper fácil cuando yo me acerco a un paciente y este paciente está consciente. Yo lo primero que respondo es, señor, ¿recuerda qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿Cuál es su nombre? Con estas simples preguntas yo puedo determinar que el paciente tiene una vía aérea, si es que me responde obviamente mis preguntas, tiene una vía aérea permeable, está ventilando y además y probablemente a lo mejor no tiene un compromiso de conciencia, porque está, sobre todo si hay alguna pregunta que me haga que el paciente esté orientado, por ejemplo, ¿qué fecha es? ¿Ya? Con esta simple pregunta yo puedo determinar tanto vía aérea permeable, ventilación y además el déficit y la circulación. Siguiente. ¿Qué cosas son potencialmente letales en la vía aérea y que yo tengo que manejar? OVACE. El OVACE se define como la obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. ¿Qué me puede causar un OVACE en un paciente politraumatizado, en un paciente que está comprometido de conciencia? Probablemente puede ser el desplazamiento de la lengua hacia posterior, y esto puede ser obviamente por un Glasgow menor a 8, en donde hay un compromiso de conciencia. Puede ser porque esté inundada de sangre quizás la vía aérea, puede ser que a lo mejor el paciente perdió piezas dentales y estas piezas dentales están obstruyendo esta vía aérea, o a lo mejor hay una cantidad de sangre determinada en la boca que también me está produciendo esta obstrucción. Siguiente. Como ven aquí un paciente que tiene un trauma facial, y aquí claramente la cinemática, o sea, la evaluación primaria me permite a mí al tiro objetivar que este paciente tiene sangre y además hay pérdidas dentales. Entonces, claramente tengo que sospechar que puede haber una lesión o algo que me esté obstruyendo el paso en la vía aérea. Siguiente. Yo hablé de las manos, ¿cierto? Que era lo fundamental en la evaluación primaria. Hay algunas maniobras que me permiten con simples movimientos permeabilizar esta vía aérea. Una de ellas es la elevación frente-mentón, ¿ya? Porque yo tengo que tener un ángulo preciso para que yo no obstruya el paso de aire por la vía aérea, ¿cierto? La elevación frente-mentón generalmente yo la realizo en pacientes en los cuales yo no sospecho compromiso de columna cervical. Acá además se describe la subluxación o la tracción mandibular. Esta efectivamente es cuando hay una sospecha por cinemática de que hay una lesión a nivel cervical, ¿cierto? La elevación frente mentón es algo más sencillo, me permite permeabilizar rápidamente, y la subluxación hay que tener un poco más de práctica, ¿ya? Pero no es nada que sea complejo y solamente para eso necesito las manos. Siguiente. Bueno, considerar siempre qué paciente politraumatizado tengo. Este es un paciente pediátrico y generalmente los pacientes pediátricos tienen un occipucio que es prominente. Y este occipucio hace que generalmente el paciente pediátrico tenga una obstrucción de aire en la posición supina normal. No olvidar que las guaguitas, generalmente ellos tienen un cuello muy corto, ¿ya? Entonces yo tengo que posicionarla de alguna forma, y esta posición es poniendo unos cojincillos en los hombros. Y esto me permite alinear mi ángulo de la vía aérea. Siguiente. Ya.
Hay una evaluación que generalmente incluso la realizamos cuando hacemos ACLS, que es el MES, mirar, escuchar, sentir, y aquí pueden nosotros incorporar la simple pregunta de preguntar cómo se llama, qué le pasa. Si es que me responde bien, ya dijimos que estaba permeable la vía aérea. Siguiente. Hablamos del control de la columna cervical. El control de la columna cervical, el prehospitalario generalmente inmoviliza a los pacientes politraumatizados, ya en base a las sospechas, para un traslado seguro, para varias cosas. Para esta inmovilización nosotros necesitamos una tabla larga, necesitamos un collar cervical, necesitamos laterales y necesitamos pulpo. Esto que tenemos acá es el collar cervical, pero tiene la limitación que solo limita los movimientos en flexo extensión y no en laterales. Siguiente. Entonces, para tener una inmovilización segura de nuestra columna cervical, necesitamos los laterales, que son estos instrumentos, que se pegan a la tabla espinal y que obviamente tienen unos broches de seguridad que además me permiten complementarlo con un pulpo. Siguiente. Todo paciente con trauma, con sospecha de trauma, tiene una lesión cervical hasta que se demuestre lo contrario. ¿A qué se refiere? A que este paciente se lleva inmovilizado hasta el servicio de urgencia y hasta no determinar, ya sea por el urgenciólogo, por el médico que esté de turno, por el neurocirujano, con algún examen de imágenes que no hay lesión, no se retira, ¿ya? Hasta que tengamos la seguridad de que efectivamente se ha descartado la lesión de columna cervical. Siguiente. Dijimos ya que para evaluar la permeabilidad de la vía aérea tenemos que verificar rápidamente si hay presencia de cuerpo extraño. Mencionamos los cuerpos extraños, dientes, sangre, elementos extraños. Solo si estos son visibles, nosotros vamos a tratar de extraerlo. Y para extraerlo no lo vamos a hacer con una maniobra de barrido digital como se describía antiguamente en los libros de ATLS, sino que vamos a utilizar o una pinza, ¿ya? O bien, si estamos en un sistema intrahospitalario, una sonda de aspiración rígida, que esa es la Yankauer. Siguiente. Ya, otro método de permeabilizar la vía aérea es esta cánula, que es la cánula de Guedel o la cánula Mayo como la conocemos, que tiene distintas medidas. Si el paciente la rechaza, está contraindicado insistir en instalar esta cánula. Ahora, yo no sé acá, sería súper rico que esta clase fuera como más interactiva, pero sabemos las condiciones. La cánula de Guedel generalmente se pone invertida hacia el paladar y se gira en un ángulo de 180. ¿Por qué? Porque si la coloco en la posición que la observamos acá, puedo arrastrar con la lengua y con eso producir mucha más obstrucción de la vía aérea. Entonces, en el paciente que está consciente, probablemente si la está rechazando porque el paciente no tiene un diafragma tan deteriorado. Siguiente. Ahí está lo que yo les mencionaba, está la cánula Mayo, que se está instalando, la punta siempre va hacia el paladar y se realiza una maniobra como de 180 grados para que quede instalada. ¿Ya? Y eso, con esta simple maniobra, elevación mentón o la tracción mandibular asociada más encima a una cánula Mayo, me permite permeabilizar una vía aérea. Siguiente. Las cánulas, como ustedes vieron muy bien en la diapositiva anterior, tienen distintos tamaños. Y hay una forma de medir que es desde la comisura labial hasta el lóbulo de la oreja. ¿Ya? Y eso es fácil, es rápido. Ahí lo pueden observar. Desde la comisura labial, no puedo indicar acá, hasta el lóbulo de la oreja. Siguiente. Bueno, otras formas de permeabilizar la vía aérea es el manejo de la vía aérea avanzada. Pero antes de llegar a la intubación orotraqueal, tenemos varias otras alternativas, ¿cierto? Hay unas cánulas nasotraqueales, hay las mascarillas laringeas, eh, eso es como mucho más de un paso práctico. Y de vía aérea, obviamente. Siguiente. Ya, listo la vía aérea. Entonces, determino una lesión en la vía aérea y yo tengo que manejar la lesión antes de pasar en mi evaluación primaria a la ventilación. Y en la ventilación también puedo observar yo el patrón ventilatorio. Tengo un paciente a lo mejor que está taquipnéico, está con frecuencias respiratorias mayor a 30 o quizás con frecuencias menores a 10. A lo mejor tiene una respiración paradojal. Hay un segmento a lo mejor de su tórax que está ventilado de manera simétrica. A lo mejor los murmullos pulmonares están aulidos, los campos pulmonares. La ventilación y la evaluación primaria juega un rol importante. Ahora, en el prehospitalario uno generalmente relata esta clase diciendo, oye, vamos a ocultar, vamos a escuchar cómo está, si está timpánico,
Si es que están los ruidos pulmonares, muchas veces uno en la evaluación primaria de un prehospitalario no vamos a lograr escuchar casi nada. Entonces, por eso es que es tan importante desde la cinemática tener presente qué lesiones pueden ir asociadas al accidente que ocurrió. Siguiente. Bueno, aquí obviamente ella está evaluando que haya flujo, que el paciente esté ventilando, respirando. Siguiente. Aquí tengo yo una infección del tórax, ¿ya? Lo que me puede aportar mucha información. O sea, hay una respiración que está simétrica, el paciente a lo mejor tiene retracción costal, tiene tiraje, a lo mejor hay una lesión penetrante, a lo mejor hay una asimetría, tal como yo dije, los murmullos pulmonares pueden estar abolidos. Entonces, esta escena me entrega mucha información. Quizás hay una lesión por el cinturón de seguridad iba mal puesto, este mismo paciente quizás pudiese ser una mujer embarazada y ahí las sospechas obviamente van asociadas al binomio. Siguiente. Ya. Hay lesiones que yo tengo que identificar en B que son fundamentales. Como se dan cuenta, muchas de ellas incluso son causas de paro. ¿Ya? Por eso es que es tan importante. Si yo valoré la A con la simple pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Recuerdas dónde estás? Paso a la D y evalúo ventilación. A lo mejor el paciente tiene frecuencias respiratorias de 30, tiene murmullos pulmonares que están abolidos, a lo mejor están más timpánicos. Tengo que sospechar lesiones que son fatales para él, pero que además tengo que en algunos casos tomar decisiones y tomar conductas que son prioritarias. ¿Cuáles son estas lesiones? El neumotórax a tensión, el neumotórax abierto, el neumotórax masivo, el tórax volante. Vamos a ver brevemente cada una de ellas porque esto da para una clase individual de cada una. Siguiente. Como todos sabemos, el neumotórax a tensión ocurre por un mecanismo valvular, donde hay un colapso de un pulmón afectado, en el cual se desplaza el mediastino y hay una disminución del retorno venoso y compresión del pulmón contralateral. Esto me da una triada del neumotórax, ¿cierto? La triada de perdón, no, esto me da signos claros del neumotórax a tensión. La ingurgitación yugular, ¿cierto? El timpanismo, y aquí hay maniobras que yo tengo que hacer rápidamente. Por ejemplo, acá es la toracocentesis, que es descompresiva. Siguiente. ¿Qué vemos acá? Bueno, acá vemos, uno diría, oye, tengo una diferencia de pulmones. Tengo un pulmón en el cual yo observo trauma y un pulmón en el cual yo no observo nada. Esta es la típica radiografía del neumotórax a tensión. El neumotórax a tensión es causa de colapso circulatorio y es una causa potencial de paro. Por eso es que es tan importante identificarlo y corregirlo en los primeros minutos, ¿ya? Porque el paciente cuenta con eso, o sea, nuestra evaluación primaria muchas veces va a mejorar la sobrevida de nuestros pacientes. Siguiente. ¿Cómo hago esta descompresión torácica? Voy a identificar el segundo espacio intercostal, ¿cierto? De la línea medio clavicular, entonces la segunda y la tercera costilla, ¿cierto? Y voy a funcionar con una bránula de grosso calibre. Esto puede ser en el prehospitalario, creo que una o dos veces nosotros hicimos en SAMU cuando trabajaba una descompresión por una sospecha de un neumotórax a tensión. Y efectivamente, sale aire y uno logra minutos para llegar a un servicio de urgencia donde finalmente se pueda hacer la resolución definitiva, la instalación del tubo pleural. Siguiente. ¿Cierto? Porque esta descompresión es una descompresión que es transitoria, no es la definitiva. Entonces, pues viene la instalación del tubo pleural, que entre en el quinto espacio intercostal, la línea maxilar, ¿cierto? Y efectivamente aquí dejo yo mi drenaje, mi tubo puesto aspirativo. Siguiente. Otra lesión que es potencialmente letal es el neumotórax abierto, y acá, ¿qué puedo hacer yo en el prehospitalario? Instalar un parche en 3 puntas, que eso es fundamental y hacer un efecto como de válvula, en el cual no sea una lesión abierta que me genere mucho más complicaciones desde el punto de vista ventilatorio. Siguiente. Ya, otra lesión potencial es el hemotórax masivo, que acá, ojo, uno puede pensar, oye, veo líquido, lo voy a drenar o lo voy a funcionar. Acá es fundamental que los hemotórax, los tórax en general pueden acumular mucho volumen.
Cuando hablamos, por ejemplo, de choque hipovolémico en paciente politraumatizado, es importante que ustedes sepan que en el politraumatizado, saber varias cosas importantes. Primero, que el volumen total de sangre aproximadamente son 5 litros. Y que hay algunos, el paciente politraumatizado acumula varias fracturas y con estas varias pérdidas sanguíneas. El hemotórax por sí solo puede, por sí solo, llegar a acumular hasta 2000 ml de sangre. Entonces, ¿por qué me habla y por qué es fundamental una reposición de volumen? Porque a lo mejor tengo un vaso sangrante, un vaso importante y sangrante, y con esto voy a producir una examinación del paciente y más choque hipovolémico. Entonces, esto tengo que realizar la función del hemotórax dentro de un sistema seguro, de un sistema intrahospitalario. Y además acá también se instala un tubo pleural. Siguiente. Otra lesión importante y no menor y que es frecuente en los pacientes politraumatizados es el tórax volante. Acá hay pérdida de continuidad ósea de la caja torácica, hay una contusión de parénquima pulmonar que puede producir neumotórax o hemotórax. Además, en estos pacientes hay dolor, lo que también limitan la movilidad y estos pacientes empiezan a hipoventilar. Se produce un movimiento paradojal en la respiración. El tórax volante se define como una lesión que tiene pérdida de continuidad de dos o más costillas en dos o más segmentos. Eso es. Entonces tengo un segmento que queda volando del tórax con los movimientos inspiratorios. Y el tratamiento del tórax volante, cuando es un politraumatizado grave, generalmente es la ventilación mecánica. Para un paciente que tiene que ingresar a UCI, se tiene que conectar a la ventilación mecánica, oxigenar de la mejor manera posible, hay manejo de analgesia full. Por eso es que ahí se describe que el tratamiento va asociado a la ventilación a presión positiva. ¿Ya? O sea, acá es bien poco lo que podemos hacer en el prehospitalario. Lo que sí es nuestra misión es poder identificar qué tiene esta lesión y poder llevarla a un centro donde haya resolución para este tipo de pacientes. Siguiente. Bueno, acá se observa con mucha más claridad el tórax volante y la asimetría con la respiración. Siguiente. Vamos a la C, que es la circulación y el control de hemorragia. Partimos por lo más grave, porque generalmente cuando nosotros decimos control de hemorragia, podemos tener las lesiones sangrantes siempre son llamativas, las amputaciones siempre son llamativas. Ahora lo importante no es que sangre, lo importante es que la lesión no vaya a ser potencialmente letal. Hay lesiones potencialmente letales y que yo tengo que sospecharlas y que muchas veces no son evidentes. Por ejemplo, lo es el taponamiento cardíaco, que a veces por contusión torácica, no sé, la energía cinemática del choque hizo que el volante chocara contra el tórax. Y eso produjo un taponamiento cardíaco. Y tengo que identificarlo. Y aquí existe la triada de Beck. Y lo otro es sangrado masivo, o sea, que tenga politraumatismo, fracturas costales, fracturas de pelvis, un fémur que esté sangrando, una tibia, y todo eso se suma en volumen. Recuerden que nuestra volemia total son de 5 litros. Siguiente. Acá están los criterios de diagnóstico del taponamiento cardíaco, que es la triada de Beck, que es la ingurgitación yugular, los ruidos cardíacos lentos y la hipotensión arterial. El electrocardiograma, cuando estamos dentro de un sistema intrahospitalario, también nos aporta harto sobre esto, porque en caso de derrames cardíacos o taponamiento cardíaco, hay, la amplitud del QRS igual es importante, pero obviamente acá estamos hablando de la evaluación primaria, por lo tanto acá los signos clínicos son los fundamentales. Entonces vamos de nuevo. La triada de Beck está formada por la ingurgitación yugular, ruidos cardíacos lentos, ya dijimos que en prehospitalario o en cualquier sistema hospitalario de urgencia es muy difícil poder ocultar. Entonces la sospecha es importante. Y un paciente que está hipotenso. A lo mejor perdió ya los pulsos radiales, a lo mejor no tiene pulsos femorales, a lo mejor le quedan solamente pulsos centrales. Eso igual es importante porque también me orienta a la gravedad del paciente. Siguiente. Ya. ¿Por qué cuando decimos que es grave y hay que corregirlo, el taponamiento cardíaco se identifica dentro de las lesiones graves? Porque efectivamente el pericardio no se extiende. El pericardio se llena con poquito volumen y eso produce una constricción del corazón que impide que siga latiendo este corazón. Entonces yo tengo que drenarlo porque con poco volumen o con un sangrado pequeño puedo taponar este corazón y esa es una causa también de paro. Entonces el paciente tiene pocos minutos y de nosotros depende la sobrevida de este paciente. Siguiente. Esto
es el procedimiento que se hace en pocos minutos cuando yo determino que el paciente tiene un taponamiento cardíaco. Creo que en la beca, durante la beca, me tocó hacer una vez una pericardiocentesis y fue en un paciente lúpico que logró taponar su corazón y también fue de salvataje, fue de emergencia. Yo además cuando hago este tipo de maniobras tengo que contar con un backup, tengo que saber que cuento con hemodinamia en caso de que algo falle, o con pabellón, o con cirujano cardíaco. Tengo que tener la seguridad, ¿ya? Porque lo que están realizando acá es un procedimiento que es de salvataje y es de urgencia, ¿ya? El paciente tiene que estar monitorizado, signos vitales, tiene que tener un electrocardiograma, durante y todo el proceso. Siempre hay que mantener una técnica estéril, se utiliza siempre una aguja que sea de calibre 16, 18, a lo menos una llave de 3 pasos, eh, se funciona en 45 grados y siempre como en dirección hacia cefálico, siempre dirigir como hacia la escápula izquierda y drenar con poco volumen. Hay cambios drásticos en la hemodinamia del paciente, o sea, podemos salvar una vida con poco volumen que extraigamos nosotros de este taponamiento. Siguiente. Yo lo digo súper fácil, suena fácil, pero los momentos son complejos y tomar la determinación de hacer una pericardiocentesis es complejo. Esta es una toracotomía de emergencia, yo no he visto nunca una, no me tocó nunca realizar durante la beca. Las indicaciones son bien precisas. Primero que sea un trauma penetrante con paro de menos de 10 minutos. Y lo otro que sea un trauma penetrante, pero que presente actividad eléctrica sin pulso. Ahora, para esto es fundamental contar con un pabellón. O sea, no puedo hacer esto en cualquier parte, ya, porque igual es cruenta, es una cirugía que es abierta, en un campo no muy controlado. Siguiente. Ya. Pasamos de lo más grave, de la C, a lo más sencillo. Porque el control de hemorragia puede ser una simple compresión, compresas, vendaje y el torniquete. Y con estas simples maniobras, que también para eso solamente utilizo mis manos, eh, puedo cohibir los sangrados y puedo disminuir la mortalidad del paciente. Siguiente. Aquí tenemos un torniquete. El torniquete también, generalmente cuando hay una amputación total, no va a ser muy necesario el torniquete porque los vasos sufren una especie de contracción en la cual deja de sangrar. Cuando esta amputación es parcial y efectivamente quedó separado un brazo por un segmento o unido en algún segmento, produce sangrados que son masivos y ahí sí es importante la instalación de un torniquete. Hace muchos años estuve en un curso de guerra en la cual aplicamos a muchos, aprendimos mucho lo del torniquete. ¿Sí? ¿El torniquete salva vidas? Sí, salva vidas, pero también esto es de salvataje. El torniquete tiene algunos minutos para la viabilidad de la extremidad que está lesionada, no es algo que yo vaya a dejar definitivo. Y generalmente se realiza cuando yo estoy a muchos minutos del centro de mayor referencia de mi hospital, de mi región, de donde sea. Bueno, siguiente. Ya. Nunca olvidar que el paciente, cuando yo lo considero que está en contexto de un politraumatismo, el politraumatismo lleva sangrado asociado. O sea, sí o sí voy a tener lesiones que son potencialmente letales, sí o sí voy a tener fracturas. Y más de una fractura, por eso es que estoy definiendo el politraumatizado y por eso que además está dentro de las vías GES y todo lo demás. Entonces, esta diapositiva lo que me quiere mostrar es cuánto sangran, para que ustedes se imaginen, porque uno dice, oye, tiene 2 o 3 fracturas de costilla. Sí, cada fractura de costilla sangra, cada costilla sangra 125, o sea, en 3 costillas ya tengo más, casi 400 cc de sangre. Si además a esas costillas se me suma una fractura de pelvis, tengo 2000 ya de pérdida, ahí tengo ya 2300, 2400 ya de pérdida del volumen o el volumen contenido en ciertas zonas. Si además de eso tengo una fractura de fémur, le estoy sumando 1000 o 2000 aproximadamente. Y dijimos hace un rato que el volumen total del organismo eran 5 litros. Entonces, sí tengo que tener consideración y sí tengo que sospechar que el paciente está grave. Un politraumatizado es un paciente grave y requiere atención de inmediata en el centro que tenga la mejor capacidad y la mejor resolutividad. Siguiente. Esta foto solamente la puse para acompañar porque es importante que ustedes sepan que en el contexto de un shock hipovolémico, que es una de las causas principales de muerte en los pacientes politraumatizados, existen grados de shock. Y eso uno lo va determinando, grado 1, grado 2, grado 3, pero esto es para que ustedes lo sepan, y se relacionan a las pérdidas sanguíneas, que era lo que recién estábamos conversando.
al cómo yo valoro al paciente en su totalidad, ¿ya? Y obviamente la pérdida de volumen me da manifestaciones clínicas en el paciente que van de la mano con la evaluación primaria. Vamos a analizar brevemente el grado 1, por ejemplo. Aquí el paciente tiene de 70 kilos, dijimos que la volemia eran 5 litros, y este paciente en un grado 1 hay una pérdida estimada de 750, quiere decir que a lo mejor tiene una fractura de 6 costillas. Ahí voy a tener alteraciones de la frecuencia cardíaca, voy a tener, puede que sí, puede que no hayan alteraciones de la presión arterial. Recuerden que en los primeros minutos la presión arterial no siempre se altera. De la orina, de la diuresis, eso igual es relativo, no siempre va a ser una alteración inmediata, y es la diferencia entre el grado 1 y el grado 4. El estado de conciencia, aquí yo sí puedo encontrar un paciente que esté ansioso, y obviamente va después el manejo de la resucitación con cristaloides. Siguiente. Ya. El doctor Parada va a hablar súper claro de lo que es todo lo que es la patología más bien neurológica, pero en la evaluación primaria es importante que nosotros tengamos presente que en nuestra primera aproximación vamos a encontrar dos formas de medir esta evaluación neurológica. Una que es por el ABDI y la otra que es por el Glasgow, y además tenemos las pupilas, que nos entregan mucha información. Siguiente. El ABDI, ¿qué es lo que mide? En A es alerta, en B si nuestro paciente responde a estímulos verbales, ¿cómo está, cómo se llama? ¿Me responde este paciente? Desde el punto de vista de la D, ¿tiene estímulo doloroso? Responde solamente el dolor, y en la I el paciente está inconsciente y efectivamente no responde. Eso, el ABDI, con estas simples preguntas me permite también tomar conductas. Siguiente. La otra muy conocida es el Glasgow. Yo me imagino que en este auditorio muchos de ustedes evalúan Glasgow a los pacientes en el intrahospitalario. ¿Qué es lo que nos mide el Glasgow? Todos acá sabemos la respuesta ocular, la mejor respuesta ocular, la mejor respuesta verbal, la mejor respuesta motora. Y con esto también nos permite tomar determinaciones. Siguiente. Si el deterioro neurológico es tan evidente y tiene un Glasgow menor a 8, ese paciente va a ser imposible permeabilizar o que él solo pueda mantener una vía aérea permeable. Para esto existen alternativas como es la intubación orotraqueal, que me permite a mí mantener una permeabilidad del paciente en el traslado. Obviamente, yo tengo que tener habilidades en vía aérea. Cada uno de nosotros acá presente sabe que al egresar de la universidad o durante su formación siempre nos va a tocar más de un paciente que tener que intubarlo. Y eso es fundamental, es una de las competencias básicas que tenemos que tener como médicos generales, como médicos generales de zona, en etapa de destinación. Eso es fundamental. Siguiente. Que también me entrega mucha información las pupilas. Estas pupilas no están normales. Me están diciendo que hay a lo mejor hay que ver la reactividad, si es que están isocóricas, en este caso están anisocóricas, a lo mejor las pupilas pudieran estar midriáticas, y eso también me va a orientar a que algo está pasando. Siguiente. La última de esta presentación es la exposición y evitar la hipotermia. ¿Y por qué es tan fundamental? Porque recuerden que la evaluación de la escena y la cinemática también involucra el ambiente. A lo mejor este paciente esquiando sufrió un politraumatismo con los esquís, rodó, chocó con un árbol, no sé, y muchas veces esta exposición tengo que tener condiciones adecuadas para poder evaluar al paciente, porque si no voy a estar contribuyendo a una mayor hipotermia. No olvidar que una causa importante de mortalidad en los pacientes politraumatizados es la pérdida de volumen, ¿cierto? Dijimos que era el choque hipovolémico. Y en un choque hipovolémico el paciente está tratando de compensar, y en esa compensación deja desprovisto todo lo que es piel. Por lo tanto, se enfría y se va hacia los órganos centrales toda la irrigación. Entonces, si yo expongo encima a ese paciente y le retiro toda la ropa, en el lugar, ejemplo, nieve, estoy haciéndole un flaco favor. ¿Ya? Siguiente. Entonces, acá, descubrir todo el cuerpo en la exposición, pero evitar la hipotermia. Por eso es importante el ambiente, tener mantas, tener algo con quien yo compense esta pérdida de temperatura. Fluidos tibios. Me tocó más de alguna vez ver a los reanimadores del SAMU en zonas más como agrestes calentar sus sueros, porque no hay calentadores de suero, o en los servicios de urgencia, o no hay microondas, en el motor de la ambulancia. Entonces es importante, fundamental, que nosotros
para cada intervención que tengamos en esta evaluación primaria, tengamos un plan B. Siguiente. Recordemos, reevaluar constantemente el ABCDE, esta es una reevaluación continua, o sea, puedo que yo pasé el A y el paciente estaba permeable, pero a lo mejor se me deterioró en C. A lo mejor la pérdida de volumen no era tan importante, pero al pasar los minutos quizás me demoré mucho y el paciente efectivamente empezó a presentar un compromiso de conciencia asociado a la pérdida de volumen. O se me deterioró B, a lo mejor hizo un hemotórax. O en C, efectivamente tengo un vaso sangrante y que efectivamente pese a comprimir, a poner compresas, al vendaje o al torniquete, no he podido yo cohibir la hemorragia. Entonces, efectivamente esta evaluación es sistémica y es repetitiva, reevaluar, reevaluar, reevaluar. Informar rápida y oportunamente y generalmente tomar determinaciones. Un paciente politraumatizado puedo pasar, no puedo perder tiempo, esa es la primera premisa. Segundo, tengo que buscar el lugar más adecuado. Si yo sospecho un paciente con una amputación o un paciente con un taponamiento cardíaco, en el cual yo me atreví a hacer una pericardiocentesis, ese paciente tengo que llevarlo a un centro terciario en el cual yo tenga la capacidad de resolver las patologías que llevan, o sea, fracturas de fémur, tengo que tener traumatólogo, tengo que tener pabellón, banco de sangre, tengo que tener volúmenes, cristaloides, o sea, hay muchas cosas que yo tengo que evaluar para tomar la decisión del mejor lugar a donde yo voy a llevar a este paciente. La evaluación primaria es solamente el inicio de mi enfrentamiento del paciente politraumatizado. Nunca perder tiempo en algo innecesario. No olvidar que las heridas, hay heridas que son horribles, piernas, brazos, y que sangran, pero probablemente el paciente no vaya a morir en ese momento por eso. Entonces hay que darle prioridad a lo que es realmente importante en la evaluación primaria. ¿Ya? Y ya la determinamos, en A, en B, en C, en D, en E. Determinamos cuáles son las lesiones que me causan muerte en los pacientes. Y trasladar rápido al centro más adecuado. Siguiente. Muy bien, reevaluar, reevaluar, reevaluar. Siguiente. Gracias, y le voy a dar gracias igual al doctor Eugenio Donaire, que igual hizo posible algunas imágenes de esta presentación. Muchas gracias, chicos. Bueno, doctora, muchísimas gracias por la presentación. Fue una clase súper provechosa y estoy segura que para los oyentes también lo fue. Agradecer completamente. Y ahora, si es que alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla. De momento vi que en el chat aquí hay 2 preguntas. Si es que tienen otra, pueden escribirla en este momento. Se la leo, doctora. Dice: buenos días. He escuchado que la idea de puncionar un neumotórax a tensión es transformarlo a uno abierto. En esos casos, una vez que extraje el aire, ¿se retira la aguja y se pone parche de 3 puntas? No, porque yo cuando funciono en realidad lo que estoy haciendo es una válvula de escape del aire, ¿cierto? Tengo un neumotórax de tensión que está comprimiendo el corazón y que secundariamente esta neumotórax de tensión me va a producir probablemente un taponamiento, porque obviamente el corazón va a quedar comprimido. Cuando yo funciono, si lo funcioné en un ambiente prehospitalario, yo dejo la aguja puesta ahí, ¿ya? No la retiro, porque obviamente si yo la retiro va a volver a cerrar esta lesión y voy a volver a generar el neumotórax hasta que llegue al sistema intrahospitalario y pueda poner un tubo, un drenaje pleural. ¿Ya? Y solicitan igual si puede repetir la triada del neumotórax a tensión. Ya, no, es que la neumotórax también tiene incurgitación yugular, los ruidos abolidos, ¿ya? Es fundamental eso. La triada iba en relación a la triada de Beck, ya que eso es el taponamiento cardíaco. Yo me salté algunas diapositivas y las hablé antes, ¿ya? Pero la triada es la triada de Beck y es la triada del taponamiento cardíaco. En el neumotórax voy a encontrar incurgitación yugular, timpanismo, murmullo pulmonar disminuido. Ya, y no sé si existe otra pregunta, me da la impresión de que no. Parece que no. Yo espero que les haya quedado claro. Sí, súper claro, súper conciso. Muchísimas gracias, doctora Jenny. De nada, de nada. Disfruten. Chao. Gracias, igualmente. Chao. Bueno, ahora vamos a dar